Muchísimas gracias. No puedo dejar de expresar mi satisfacción muy superlativa de compartir una mesa con tan ilustres peruanos, porque son ilustres los peruanos que están en la mesa directiva y que nos enorgullecen decirlo y haber sido parte de la historia de este país. No voy a mencionar sus nombres, pero por favor un fuerte aplauso para ellos. Me encantaría a mí estar muy contento y celebrar el Día de la Familia, contentísimo, pero la familia es como un árbol frondoso, da sombra, da fruto, pero a la vez está sujeto a muchos peligros, como cualquier árbol que no solo da sombra, sino que también puede dar madera. Entonces, por esa razón, nosotros desde niños, muy pequeños, nuestros maestros de esa época nos decían: la familia es el eje fundamental de la sociedad, y nos hacían repetir y repetir N veces que la familia es el eje central, el punto de encuentro, la semilla de la sociedad. Entonces, esos maestros no se imaginaban, y estoy seguro que así fue, que hoy día la familia no solamente esté en peligro, sino que está en peligro, pero de extinción. Y así lo he titulado yo esta columna que quiero compartir con ustedes. La familia está en peligro de extinción. Tenemos múltiples amenazas que no solamente pueden incidir en la familia como núcleo de la sociedad, sino también en los integrantes de la familia. En los últimos años la familia enfrenta muchísimos riesgos. Uno de los más principales es ese conjunto de ideas que fueron hechas o fabricadas o prefabricadas en el famoso Plan 2030, que fue un invento del Club de Heidelberg o también del Foro de Davos, y que finalmente lo tomó las Naciones Unidas como una bandera para hacer un plan de desarrollo, supuestamente y entre comillas, que al 2030 nos iba a liberar y a solucionar todas nuestras pobrezas y todas nuestras deficiencias y todas nuestras carencias. Ese intento tiene, por ejemplo, voy a pasar brevemente a resumirlo, el intento de legalizar el aborto, que el aborto sea legal y que no sea penalizado, como en nuestros tiempos. Ese engendro de sociedad que ellos miraban en esa época tiene, por ejemplo, la ideología de género, donde los sexos desaparecen y dan lugar a una nueva clasificación que simplemente están en la desnaturalización de la sexualidad. Y hoy en día cada uno se percibe como quiere. Si quiere parecer o percibirse un gato, pues se percibe como un gato. Y encima maulla y no sé si cazará ratones. La naturalización de la corriente LGTBQIXYZ, creo que falta el abecedario. O sea, no es posible que nosotros estemos innecesariamente dando derechos a un conjunto de personas, cuando si solamente tenemos que darle igualdad de oportunidades. ¿Y por qué derechos que realmente ni los necesitan y muchas veces ni los merecen? La pseudohumanización de algunos animales que equivocadamente creen que son o tienen inteligencia y que quién sabe pueden reemplazar incluso a los niños, y eso es lo más grave, como vamos a ver más adelante una lámina estadística. O sea, no se puede fomentar esa pseudo-humanización que ya dije de los animales, de ninguna manera. Y la contracorriente a esto
es la animalización de la gente, la animalización de las personas. ¿Y dónde se puede identificar esta corriente nefasta realmente? En que hoy día los luchadores en el ring pelean hasta morir, por si acaso, hasta matar uno al otro. Y no se ve como un accidente, se ve como el resultado y la victoria del uno contra el otro. O sea, eso para mí es una animalización de las personas. La deconstrucción de la sociedad y de nuestra historia. En Estados Unidos se ha visto que derriban monumentos a los padres fundadores de la nación americana. Y están deconstruyendo nuestra sociedad y contándonos una historia que no es la que nos corresponde, porque nuestra historia está hecha en base a otro tipo de acontecimientos que hoy día, ya lo dijeron hace un momento, no está siendo enseñada en los colegios. Y aquellos maestros que se rompen las vestiduras pensando que es así la historia que ellos deben contarnos, se equivocan, porque la historia es una sola. Y esa historia tenemos el deber y la obligación de transmitirla a las generaciones que vienen. No podemos dejar de contar, por ejemplo, a los héroes de Chavín de Huántar. No podemos. Y sin embargo, en los textos no existe una línea sobre los héroes de Chavín de Huántar. No podemos nosotros dejar de contar que este país renació de las cenizas y que hoy en día es un país líder en Latinoamérica. Y vamos a seguir siéndolo, porque estamos irremediablemente condenados a ser primer mundo. Y de eso no tengo la menor duda. Por otro lado, el tema de la fecundidad. No es posible que nos hayan vendido la historia de que congelando los óvulos podemos tener hijos cuando querramos, en el momento que querramos y cuando se nos dé la gana. No es así. La fecundidad tiene un momento biológico y el momento biológico justamente tiene que ser cuando hay esa unión de hombre y mujer para fecundar un niño, pero no a los 45 años, menos a los 50, sino en la edad biológica, entre los 18 y los 35, considero yo. Esta nefasta ideología de no tener niños y tener un perro, sinceramente nos hace daño, mucho daño. Y el efecto es esa pirámide que estamos viendo ahí. El efecto es que hace unos pocos años la mayor cantidad de población eran jóvenes y niños. Hoy en día la pirámide que tenemos a la derecha es una botella gorda, donde la base ya no son los niños ni los jóvenes, sino tenemos una población envejecida. Y cuidado, que esa población, la base de esa pirámide, no va a poder soportar la carga social de las jubilaciones ni de los que se van a jubilar más adelante. Por lo tanto, ese es el resultado nefasto de no tener hijos. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los cálculos, los datos, las cifras. Por otro lado, el poco respeto que muchas veces nos hacen tener de nuestra herencia cultural, pero no la herencia cultural de la multiculturalidad, ni el respeto a las lenguas nativas, originarias, aborígenes, no. La herencia cultural de nuestros antepasados, que sin ir muy lejos son los que nos dieron la victoria de Junín y Ayacucho, por ejemplo, o que nos dieron la victoria sobre el terrorismo, que ya lo dijeron. Esa herencia es una herencia que tenemos que preservarla, estimados amigos. Nos han hecho creer que hay un patriarcado, cuando no saben que la que manda en la casa es otra persona. Nos han hecho creer que el lenguaje inclusivo, no, y yo estoy feliz de que así sea, por si acaso. Nos han hecho creer que el lenguaje inclusivo nos han hecho creer que el lenguaje inclusivo es algo que debemos adoptarlo y tenemos que decir,
buenas tardes con todos, con todas y no sé con quién más. No puede ser que una sola letra influya y haga que la gente se sienta incluida, de ninguna manera. El lenguaje es uno solo y nos enseñaron con sus adjetivos, pronombres, adverbios, sustantivos, etc. Por lo tanto, no es posible que nosotros podamos siquiera abrir la puerta de ese tipo de aberración idiomática, en este caso. El feminismo, que también nos han hecho creer, estas son amenazas de la familia. Hoy día no he venido a hablar de la familia, he venido a hablar de lo que amenaza a la familia, de los peligros que tiene la familia para concebir y poder tener en el seno, como dijo ya el doctor o uno de los participantes, 8 hijos en su familia. 8 hermanos, el doctor Rey. Y algunas familias 6. Mi abuela tuvo 12. Gracias, muchas gracias. Y sin embargo ahora quieren solamente tener 1 o ninguno. Eso en realidad es terriblemente desesperanzador. Y además también hay otro submarino, le llamo yo. El submarino que nos quieren meter de contrabando. Es la educación sexual integral, que también ya lo dijeron, que fue un escándalo cuando vimos los libros de los niños que contenían cómo utilizar adecuadamente el adminículo, que ahora le llaman chicle. Bueno, siempre le han llamado chicle, ¿no? No es posible que así sea. Tenemos que volver a los orígenes. La educación sexual en el momento que sea conveniente y necesaria. No tenemos por qué abrirle los ojos a nuestros niños de ninguna manera. O de enseñarles que ellos son los que quieren ser. Esas 3 palabras son totalmente adversas al desarrollo de la naturaleza humana. Ellos son los que quieran ser. Y si quiere ser un árbol, será un árbol. No puede ser, sinceramente. Por lo tanto, ese despropósito tuvo una barrera en el Perú y de eso debemos enorgullecernos. El movimiento Con mis hijos no te metas. Esa barrera frenó ese despropósito de esas ONG que responden a financiamientos internacionales para apoyar el aborto, para apoyar el ecologismo, para apoyar una serie de dictados del Plan 2030. Por lo tanto, señoras, señores, creo yo que en vez de avanzar, nos estamos deshumanizando. Y no lo digo porque quiero decirlo, no. Lo que sucede es que si nosotros no preservamos la educación tal como la hemos recibido y dejamos la puerta y la ventana abierta para que entren ideologías extrañas, perversas de la ideología cultural y también del pensamiento del siglo XXI, que hay que decirlo, que nació, no nos olvidemos, en el Foro de Puebla, o en el Grupo de Río, o en el Grupo de Puebla, y que hoy en día avasalla totalmente a naciones enteras como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Chile también, por si acaso. Entonces, estos son algunos peligros de lo que debemos realmente preservar a nuestras familias, y en este día, que realmente debería ser un día de celebración, lamentablemente no puedo darles muchas buenas noticias, pero sí las advertencias de que nuestra familia tiene que estar preservada, desde los niños pequeños a los jóvenes y a los adultos también, porque ese es nuestro legado de padres, preservar la familia, fomentar la familia y hacer que los hijos no sean pues solo uno. Imaginemos si hay solo un solo hijo en una familia, no va a haber ningún nieto, o posiblemente también un nieto. Y finalmente los esfuerzos de la familia van a quedar en saco roto. Entonces,
Quiero agradecer a la congresista Milagros, gracias por invitarnos. Y también quiero agradecer a ustedes por la paciencia y los oídos para escuchar. Muchísimas gracias.